Aquí me encuentro con James Pérez y estoy muy contenta de poder compartir con él sus huellas sobre el agua. Es una de las historias que más me ha impactado, sobre todo por la estupenda recuperación y sanidad interior que he conocido en el corazón de este hombre una vez que pudo contarme su testimonio y una vez que le he conocido también un poco más de cerca. Bienvenido a Huellas sobre el Agua. Muchas gracias, Fabiola. Un placer estar contigo en este programa tan importante, ¿no? Y es para mí un privilegio poder presentar mi historia para ayudar a alguien que probablemente esté debatiendo o luchando con algunos aspectos en los cuales yo también pasé. Así que es para mí un honor. Gracias por invitarme. Gracias por abrir tu corazón porque sé que lo vas a hacer y en realidad pues el tema que vamos a tocar hoy sí estoy segura que es uno con el que se pueden identificar muchas personas porque lamentablemente he escuchado más de una historia de abuso de niños, ¿verdad? Y me conmueve y me toca profundamente el corazón porque un niño es tan frágil, un niño puede ser engañado tan fácilmente, un niño puede ser manipulado y es una vida que está comenzando y a veces en lugar de escribir cosas hermosas en ese papel en blanco terminamos haciendo rayones que marcan negativamente la vida de un niño. Bueno, terminan las personas que se atreven a abusar de la inocencia y algo como eso te sucedió a ti. Yo quiero que comiences, por favor, desde el principio, lo que está en tu corazón, compartir con nuestra audiencia para saber cómo fue que quisieron destruir tu inocencia. Bueno, mi historia es un poco interesante. Déjame comenzar diciéndole que soy hijo de pastores, ¿ok? Mis padres por más de 55 años en el ministerio, dados al servicio del Señor, tantas cosas hermosas, ¿no? Que pudiéramos contar sobre servir a Dios. En eso, mis padres pues tienen dos hijas, en el cual son mis dos hermanas mayores, y siempre comienzan a orar al Señor que le den el hijo varón, y no llegaba el hijo varón. Duró 5 años para que ese hijo varón se hiciera una realidad. En eso, mi madre queda embarazada y la alegría de la casa, todos felices, pero llega una noticia bastante trágica. A mi madre le dio una complicación en su embarazo y le dicen tienen que abortar al niño. En eso, mi madre, decidida a creerle a Dios, se va a la iglesia a orar y a decir, no puede ser, este es mi hijo. Y ella sabía que era un varón, muy dentro de ella sabía que era un varón. Y al llegar a la iglesia, precisamente, habían dos ancianas que estaban ayunando por muchos días. En aquel tiempo se ayunaban por días, 20, 30 días consecutivos. Y una de ellas le da una palabra profética. Le dice, mira, este niño va a nacer y no te preocupes, va a ser un predicador del evangelio, Dios lo va a exaltar, etcétera. Mi madre se agarra de esa promesa, nace el niño, viene la alegría y todo iba muy bien. Pero ese niño todo cambió cuando ese niño cumplió 6 años de edad. El día de su cumpleaños, precisamente, un hombre que se había infiltrado dentro de vamos a decir, de la confianza de la casa, abusa de este niño. Lo lleva a un lugar prometiéndole regalos, prometiéndole tantas cosas maravillosas y era simplemente para abusar sexualmente de él. Ese niño, que estoy hablando, como todos sabemos, soy yo. Y desde ese momento, esa palabra que había venido de parte de Dios pareciera que fuera tronchada, pareciera que Satanás de alguna manera quería maldecir mi vida, ¿ok? Atar mi vida y marcarme para no poder o para que yo no pudiera llegar a cumplir el propósito de Dios. Y de ahí comienza el largo proceso Y como todo niño de esa edad, porque en un 99% de los casos no lo dicen. Así es. Se sienten avergonzados, asustados y culpables también por lo que sucedió. Es muy difícil que un niño de esa corta edad pueda ir donde su papá, donde su mamá a decir que le abusaron, porque además, y también pues por la época, tampoco tiene idea de lo que está pasando. Hoy en día se puede decir que lamentablemente los niños a esa edad pueden a lo mejor hasta saber lo que es el sexo y pueden haber visto un video inapropiado. Pero en aquella época no era así. No. Un niño de 6 años era pura inocencia. Entonces es un acto que confunde.
Así es. que no sabes cómo reconocer porque nadie habla con sus hijos de sexo a esa edad, pues menos en la época, y ese niño pues comienza a sentir quizás dolor, quizás cosas muy extrañas en su cuerpo. O ¿Qué sentías tú, que tú recuerdes, verdad? Porque estabas muy pequeñito. Definitivamente no, y me recuerdo muy claramente. Eso es lo que yo a veces comienzo a analizar en mi vida, con lo claro que fue eso. Y yo se lo digo a hoy en día doy presentaciones, seminarios de cómo proteger los hijos. Por cierto, el libro de mi historia sale o ya está a la venta, mejor dicho, ya fue lanzado y ¿Cómo se llama precisamente Los 3 lugares donde Satanás te quiere maldecir. Wow. Hay 3 lugares en la vida del ser humano. Él nunca ha cambiado de estrategia, ¿ok? Siempre ha querido maldecir esos 3 lugares que somos más vulnerables, ¿ok? Y bueno, voy a dar seminarios y precisamente en el libro, y voy a comenzar de atrás para adelante, termino en el último capítulo hablando de cómo proteger a tus hijos del abuso sexual. ¿Por qué razón lo digo? Lo traigo a cotación porque esa memoria fue tan dramática que hasta el día de hoy la recuerdo como si fuera ayer. O sea, son esa manera de manipular, esa manera que este hombre utilizó, o estos hombres utilizaron, porque fueron 2 de ellos, utilizaron por 3 años consecutivos. No fue una sola vez. No. A mí me hicieron prácticamente su rehén, ¿no? Vamos a decirlo, suena fuerte y muchas personas no les gusta hablar de este tema porque es un tabú, sobre todo en nuestra sociedad Pero latina. muchas lo han vivido. Y nunca se lo contaron a nadie. El porcentaje es altísimo, de eso hablo también en el libro, es altísimo el porcentaje, pero lo irónico de todo esto es que estos hombres me manipularon a tal manera, ¿ok?, que yo comencé a cuestionar a Dios y a cuestionar a mis padres y a cuestionar a todo mundo y a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas me tienen que suceder a mí? Si mis padres están sirviendo a Dios, si mis padres todo lo que han hecho es agradar a Dios, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Entonces, esa herida es tan profunda que hay noches sin dormir, hay lágrimas derramadas en la soledad, hay momentos donde te cierras en un closet donde no quieres salir ni ver a nadie y comienzas a luchar. Imagínate, estoy hablando de un niño de 6 años. Bueno, el problema acá es el agresor, ¿no? El abusador, aquel que él quiere enseñarte el mundo perverso del sexo, en el cual es maravilloso porque Dios lo creó, pero estoy hablando de la perversidad. Claro. Entonces, como ellos están dañados psicológicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a abrir tu apetito a experimentar estas cosas, porque como dijo un depredador muy que le dieron casi 50 años de cárcel, le hicieron esta pregunta. El periodista le dice, dime algo que tú puedas identificar una víctima. Dice, muéstrame un niño que no sepa de sexo y yo te muestro mi siguiente víctima. Porque ellos se especializan en abrir ese apetito, ¿ok? Y romper esa inocencia para poder tomar beneficio de lo que ellos quieren. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Claro, porque la sexualidad es algo innato en el ser humano. Y es hermosa. O sea, si la enseñamos de la manera correcta, claro, y de esto yo hablo mucho, es maravillosa. Y por eso no tenemos que tener temores de hablar abiertamente con nuestros hijos de la sexualidad. La sexualidad no es irse a la cama con alguien. La sexualidad es los cambios hormonales, es los cambios físicos. Claro. Entonces, eso es sexualidad. Lo interesante de esto es que a medida de que tú vas experimentando estos abusos, tú sabes que estás siendo abusado por las amenazas, ¿no? Normalmente le he dicho a todos aquellos que han sido abusados y que vienen a hablar conmigo y los ayudo en este proceso, es que todos de alguna manera fuimos amenazados. La amenaza contra mí era no hables o tus padres le pasa algo. No hables o tus padres se van a enojar contigo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucedió ahí es que se abrió ese apetito y ahora comienza el desbalance emocional, el desbalance aún en la parte sexual. Yo, gracias a Dios, nunca luché con identificar quién era yo. Yo siempre supe que era un hombre, pero en la mayoría de los casos, el homosexualismo viene a ser parte. ¿Por qué? Porque se pasa a ser una costumbre y el enemigo cabalga sobre ese pecado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una lucha interna constantemente. Entonces, al abrirse ese apetito, tú quieres consumir más de eso.
¿ok? Ahora, no necesariamente con este hombre, porque a la final yo con estos hombres lo que hice fue rechazarlos. Al momento de que mi padre los trasladan a otra ciudad, ¿qué sucede? Para mí fue liberarme de mi opresor. Wow. Fue una liberación total. A los 9 años, imagínate, un niño de 9 años experimentar lo que se llama la libertad. Porque pasas a ser víctima y pasas de alguna manera a ser objeto de estas personas. Y sin embargo, aunque ya los tenías lejos, no te atreviste a decir nada. Nada, me tomó aproximadamente 30 años, entre 28 y 30 años para poder hablar de esto. Y por eso es tan importante, porque al momento de que decido hablar de esto es porque estoy completamente convencido que estoy restaurado, que estoy sanado. Ahora tú me dices, pero si usted es pastor y usted predica y usted da enseñanzas, ¿y cómo hacía con todo esto? Bueno, hasta cierto punto yo comencé a predicar desde muy temprana edad. A los 17 años yo ya estaba predicando, ¿ok? Iba a campamentos juveniles, etcétera, pero siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Ahora, a mí me dio, a la edad de 15, 16 años, ¿ok? Me dio fue por la venganza. Okay, yo quería venganza, yo tenía sed de venganza. Y aquí es donde voy, porque es donde para mí es lo que Satanás quería cabalgar sobre eso que me habían hecho a mí para transformarme en alguien que no era. ¿Ok? Nunca me atacó por la sexualidad, de si soy hombre o no soy hombre, si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres. No, nunca por ahí. Fui claro, a pesar de que fui abusado por hombres, fui bien claro en que me gustaban las mujeres. Pero se convirtió en una debilidad para ti el sexo. Exacto. En la dirección correcta de género, pero era una debilidad. Exacto. Y aparte de eso, era el odio y la sed de venganza. Es más, al punto donde yo a la edad, mis padres se mudan a los Estados Unidos a la edad de 14, yo tenía 14 años, a la edad de 15 años más o menos, yo le insisto a mi papá, mándame a visitar a mi abuela, yo quiero ir a visitar a mi abuela, pero realmente mis pensamientos era comprar un arma y matar a estas personas. Wow. O sea, yo en mi inocencia, porque hasta cierto punto, 15 años no piensas todavía como deberías pensar. Y decía, llego, visito a mi abuela, compro un arma ilegal que en nuestros países latinoamericanos eso es muy fácil de hacer, la compro, los mato, me monto en un avión y me regreso. Ese es el otro punto débil donde Satanás te atacaba para tomarse de venganza y destruir tu vida. Exactamente. Esa fue la segunda vez que quería destruirte y que puso esos pensamientos en tu cabeza en este caso. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi padre me da el sí, vas a visitar a tu abuela porque si la extrañas mucho, yo le monté el drama de la vida porque yo quería tomar venganza. Es más, yo me comuniqué con ciertas personas que no eran de la vida, vamos a decir, correcta, eran delincuentes, y me decían, tú no tienes que hacer eso, nosotros lo hacemos por ti. Y yo le decía, no, yo quiero tomar venganza con mis propias manos. Entonces, digo todo esto porque Satanás te quiere maldecir. La palabra maldición viene de la raíz arar, que quiere decir atar, detener, no dejarte avanzar. Y todos aquellos que van a estar escuchando este programa, viendo este programa, se van a identificar que si han pasado por un abuso sexual, normalmente te detiene a ir hacia adelante. El autoestima está por el piso. La inseguridad en ti, dentro de ti, está por el piso. Crees que nunca vas a lograr nada porque te acostumbraron a ser un objeto de uso. Entonces, claro. Daña muchos aspectos de la vida de un ser humano, los daña. Pero ¿lograste ver a esos abusadores? ¿Lograste viajar? ¿Lograste verlos cara a cara? Logré viajar, pero el hecho es que una semana antes de irme, me voy a un campamento juvenil y ahí me estaba esperando Dios para confrontarme, para sanarme, para liberarme o para comenzar. Porque yo siempre he dicho, la salvación es un acto. ¿Okay? La liberación es un proceso y la transformación es un destino. Entonces, comienzas el proceso de liberación y ahí Dios me confronta y Dios pone en mí ir a Venezuela, pero mira cómo es esto. Fui a mi país con las ganas de venganza, pero al momento de que fui confrontado o iba a mi país con las ganas de venganza, al momento de estar confrontado con Dios, una semana antes de irme, me voy sanado, liberado o en el proceso de liberación, y al llegar allá, llego a predicar y ayudar a otros jóvenes en vez de ir a tomar venganza con mi mano. Entonces, lo que Satanás quería, había tomado para maldecir mi vida, para atar mi vida, Dios lo utilizó para engrandecer su nombre. Entonces,
Hay muchos aspectos que podemos hablar. Suena fácil de hacerlo y muchos dirán, ay, usted lo suena muy fácil, usted no sabe por lo que yo he pasado. No, yo sé lo que toma, porque desde ahí comenzó un proceso. Nota que fue a la edad de 15 años y no fue hasta los 30 años o 34 años de edad donde me atreví a hablar de esto, aún con mi madre. Dios te encontró antes de que tú encontraras a tus abusadores. ¿Aún así lograste verlos frente a frente alguna vez en tu vida? Logré verlos cuando tenía aproximadamente unos 28 años de edad. ¿Y qué sentiste? Sentí lástima. Ya no sentí ese odio, ese rencor, sentí lástima. Y ahí es donde yo, por eso soy predicador del amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo puede. Y cuando tú quieres liberarte de tu opresor, lo primero que debes de hacer es perdonar. Y es uno de los actos que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a practicar, porque siempre el ego o la venganza quiere tomar control de nuestras vidas. Pero cuando los vi me dio lástima. No tuve mucho tiempo, solamente fue... ¿Ellos cómo reaccionaron de verte a ti? Ellos reaccionaron de una manera extraña, ya no veían a aquel niño, ya ahora veían un hombre, ahora veían un predicador, o ya veían a alguien que las personas venían a verlo y a escucharlo, y en cierto punto me imagino que se sentían intimidados o avergonzados, o no tengo ni manera de cómo explicarlo porque no quise indagar sobre esto, pero lo que sí yo estaba seguro es que yo estaba sanado. Que es importante. ¿No te atormentó un poco el pensamiento de que ellos pudieran estarle haciendo eso a otros niños? Por supuesto, es más, vino a mi memoria y muchos me han sugerido y me sugirieron en aquel tiempo, pero tú debiste hacer algo al respecto porque van a hacer daño a los demás. Y yo le dije, es probable que sí. Simplemente en ese momento no sentí hacerlo. Acuérdate, yo todavía estaba luchando con muchas cosas internas, ¿ok? Y aunque ya había sido liberado, todavía había un proceso para ser transformado. Entonces, es algo que es muy difícil de explicar a menos que tú estés en esa condición, ¿no? Entonces, el hecho es que al momento de tú tomar la decisión de perdonar, comienzas a tener una paz interior maravillosa, ¿ok? Y en esto me quiero enfocar por un momento, Fabiola, porque muchas veces nos enfocamos en el abuso, y nos enfocamos en el dolor, y nos enfocamos en la pérdida de muchas cosas, de la inocencia, de momentos de paz, de momentos de alegría, donde aquel niño, si yo te muestro una foto, celebrando su sexto cumpleaños con una sonrisa y alguien querer abusar de esa persona y abusarlo y hacerlo como un esclavo por 3 años no es fácil, pero lo que sí te puedo recomendar a ti que estás escuchando, que estás viendo esto, es que el perdón te libera. El perdón te transforma, el perdón te hace una nueva criatura, el perdón comienzas a entender. Es más, yo llegué hasta pensar, ¿qué no habrán pasado estos individuos? Okay. En su vida, porque es un ciclo a veces el abuso. Es un ciclo. ¿Qué no han pasado estos hombres en su vida para poder hacerle daño a un niño, no? Entonces, ahí entró la lástima hacia ellos y aún oro por ellos. Aún oro por ellos porque creo que este acto me ha ayudado más a mí que a ellos. Al momento de yo aprender a perdonar, aún en mi oración, ¿ok? Y a veces sí, se salen las lágrimas porque aquel momento está presente y todos los que han pasado se van a identificar. Esas fotos son vivas, están vivas, están presentes, pero no voy a dejar que el enemigo cabalgue sobre esos pensamientos y sobre mis emociones para atarme y detenerme y maldecir mi vida cuando yo tengo miles y millones de personas que voy a ayudar y que puedo contar mi historia libremente. Y muchos me han dicho, ¿cómo escribiste un libro acerca de esto? Sino muchas mujeres sí han hablado de esto, pero los hombres, ¿no te da vergüenza tu hombría, que puedan dudar de tu hombría? Yo digo, aquel que se siente hombre sabe quién es. Claro. Aquel que se siente hombre sabe que tiene una esposa que ama por 23 años, tiene una niña de 16 años, un niño de 11 años, que le enseño lo correcto y que aún ellos saben mi historia y me transformé en el héroe para ellos y me puedan ver y me puedan admirar y me puedan decir, mi padre, aunque le sucedió esta circunstancia, hoy es un ejemplo a seguir. Continuamos con James Pérez, quien nos está contando su caminar,
sobre las aguas por fe. La transformación de un hombre que superó el abuso, que superó el hecho de haber sido maltratado y amenazado después de una situación de abuso muy, muy dura y que hoy en día tiene en su corazón también el poder alertar a las personas como padre que él es para que cuiden a sus hijos, para que quizás, James, aprendan a escuchar lenguajes o a leer entre líneas si es que los niños no están confesando que están siendo abusados. Cuéntame, ¿qué pueden hacer los padres para estar seguros de esto? Bueno, primero quiero comenzar hablando sobre uno de los errores más comunes dentro de los padres. El error más común, y tú te vas a identificar con esto porque todos nuestros padres dicen, a los adultos se le hace caso. Usted se calla, si están hablando los adultos, usted se calla. Usted tiene que ser obediente al adulto. Si lo dice, usted tiene que obedecerlo. Pues ahí estás abriendo la puerta para que esta clase de adulto tóxico, ¿ok? Y manipulador y obviamente perverso, venga a tomar ventaja de ese niño que inocentemente está siendo obediente. Está respetando. Exacto. Entonces, el primer paso que debes de instruir a tu hijo es no le debes hacer caso a todos los adultos. Debes de hacerle caso a personas selectivas. Tu papá, tu mamá, la familia. Y cuidado porque se ha visto mucho que dentro de la familia, con vínculos ya voy a llegar ahí. También hay abusadores. Más, la mayor cantidad de abusos se encuentra entre tíos. Imagínese. Entre tíos, que es muy cercano a la familia y que tienen una puerta abierta. Ahora, todos los tíos van a decir, ay, la agarraste contra mí. No. Estoy hablando de una estadística mundial, ¿ok? Y el hecho es tíos, padrastros y a veces padres biológicos también. Exactamente. Entonces, ese es el primer error. Ya lo hablé. El segundo error es que no hablamos con nuestros hijos. Ayer hablaba en otro lugar sobre que la estadística de hoy dice que los padres en los Estados Unidos hablan solo 45 segundos al día con sus hijos. 45 segundos, Fabiola. Y cuidado si no se le van a decir lávate los dientes, hiciste la tarea, instrucciones. Es que sí, es simplemente dice buenos días, buenas tardes, ¿cómo te fue? Y los niños hoy en día responden good o bien, todo bien, todo bien. Y nunca hay un momento de poder hablar. Entonces, ese es el segundo. No se habla a los niños de estas cosas. Entonces, no hay una comunicación. Tercer punto que yo podría hablar, que lo hablo aquí en el libro también, es enseñarle a sus derechos. Es decir, tú tienes derecho a que nadie toque tus áreas privadas. Ese es tu derecho. ¿Ok? Nadie puede estar tocando tus áreas privadas. Nadie puede... eso yo a mis hijos, ¿cómo los eduqué? Le voy a decir cómo yo los eduqué. ¿Ok? Yo los bañaba adrede cuando estaban pequeños, tanto mi hija como mi hijo. Y le decía, estas partes son tuyas y no de nadie más. Y aún le decía, si el doctor te va a tocar es porque yo voy a estar presente y voy a ver. Ser súper específicos, claro. Exacto, ser específicos. A veces hablamos, mire, uno de los grandes tabúes que yo he visto dentro de nuestros padres es pero ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Porque nosotros venimos sin un conocimiento claro sobre cómo debemos hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Entonces, búsquese un libro, aprenda de alguien. Hay especialistas en el tema. Pero que lo escuche por primera vez de parte de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esa enseñanza es clave. Tú tienes derechos y es de protegerte a ti mismo, tu sexualidad, o mejor dicho, tus partes privadas. Tú las debes de proteger. Y luego está la confianza de poder decirle a tu hijo o a tu hija, no importa lo que te digan, no importa de qué manera te amenacen, tú siempre me puedes contar todo a mí. Así es. Y yo me voy a encargar de que no te pase nada y de que no nos pase nada a ninguno de nosotros. Hay que adelantarse a todos esos argumentos, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí se nos acaba el tiempo, pero qué interesante poder buscar ese libro del pastor James Pérez, que está disponible en las plataformas digitales y que es una buena herramienta para que los papás tengan ese conocimiento y también para la persona que en el pasado fue abusada, que nunca lo ha querido contar, que ha sufrido en silencio, que le hace falta perdonar a aquellos que lo hicieron, que quizás cree que los perdonó, pero todavía sangra un poco esa herida porque solamente Jesucristo puede sanar esas heridas y puede darte un corazón nuevo, un corazón que más bien coopere
¿verdad?, para el reino de Dios aquí en la tierra y que pueda contar su historia, como lo ha hecho James Pérez hoy, con la finalidad de alentar a otros a decirle, busca a Jesús porque te va a dar la paz y la sanidad completa a tu corazón y a tu alma. Y sobre todo quiero cerrar diciendo, busca ayuda. No te quedes callado. Busca a la persona correcta. Si soy yo la correcta, escríbeme a jamesysamara.com. Ven y escríbeme ahí. James y Samara, Samara con S. Ajá. James y Samara. jamesysamara.com. Ahí hay una sección donde tú vas a poder escribir. Ahí vas a conseguir el libro. Ahí vas a conseguir muchas cosas. Escríbeme ahí. Yo tomaré el tiempo, ¿ok?, para poderte ayudar o para poderte, vamos a decir, recomendar qué ayuda debes de buscar. Pero no batalles o no pelees esta batalla solo. Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere liberarte y sobre todo hay esperanza en Jesucristo. No permitas que el enemigo o que Satanás maldiga tu vida, te encarcele detrás de los barrotes del resentimiento, porque llegarán momentos hasta de 70 y 80 años que he visto casos así que se me han acercado diciéndome, pastor, después que le escuché a usted hablar de ese tema, fui liberado y tengo 75 años, ahora puedo morir en paz. No esperes que llegues a 75 años para ser liberado, porque si Jesús lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Gracias por abrir tu corazón. Él es James Pérez y estas son sus huellas sobre el agua.